Señor, gracias por esta tarde que nos permites estar en tu casa, los hermanos juntos. Venimos a tu presencia rogándote que abras nuestra mente, nuestro corazón a tu espíritu, Señor, que tu palabra que vamos a considerar, Señor, pueda ser sembrada y considerada como muy importante en la vida, que pueda estar en la máxima jerarquía de nuestra vida y andar diario, y podamos ponerla en práctica todos los días. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, el mensaje del libro de Éxodo, aquí se los pongo. Básicamente el inicio y el fin es Jesucristo. Los 40 capítulos que apuntan a Jesús los vamos a ver no uno por uno, pero sí como temas. No vamos a ver uno por uno de los 40, sino los temas que se engloban. Gracias. Tenemos dentro de los temas, bueno, déjenme acabar de leer el anterior, 430 años de paciencia. Vamos a ver cómo Dios la aplica mientras que transcurre lo que ya conocemos sobre las cosas que ocurren en el libro de Éxodo. En este libro Dios revela su plan, el resultado de su plan y los medios que utilizó para salvación, que finalmente es su plan. Y vamos a ver escondidas algunas profecías que nos hablan acerca de Jesús. Esta es la lista de temas que vamos a ver hoy. La promesa origina a todo. Los 70 miembros de la familia de Jacob. Dios tiene control de todo el mundo. Dios es paciente con el amorreo. La promesa de Dios continúa, que es Canaán. La liberación de Egipto. La Pascua y los panes sin levadura. El maná. La roca dio su agua. Guerra con Amalek. Los 10 mandamientos. Leyes. Las 3 fiestas anuales. Instrucciones sobre el tabernáculo, su mobiliario, sobre el sacerdocio y su vestimenta, y finalmente en lo que es el sacrificio continuo. Ya se imaginarán que los temas pues están largos, ¿no? De por sí cada uno, pero vamos a dar un repaso rapidito. La promesa que Dios dio origina toda la Biblia. Dice Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje es el central porque es la promesa con la que Dios genera el pueblo de Israel, la nación de Israel. Lo vimos un poquito en Génesis. Después de que Dios le da esta promesa a Abraham, varios años después, alrededor de 10, le vuelve a repetir la promesa. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando parte los animales en dos y pasa el Señor por en medio, Abraham se queda dormido y Dios es el único que hace el pacto. Y a fin de cuentas es lo que hace, y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y es el pasaje paralelo que leímos ahorita en Gálatas, en donde dice Pablo: a tu descendencia daré esta tierra, refiriéndose en profecía al Señor Jesucristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, que es Cristo, el pasaje que acabamos de leer. Ahora, en este tiempo entran 70 familias de familiares de José, de los hijos de Jacob, a Egipto. Si recuerdan, José había tenido todo un panorama terrible de vida, vendido por sus hermanos, llevado y vendido como esclavo en Egipto, etcétera. Se escapó de morir porque Dios lo permitió, pero él mandó traer a su familia después de que subió a ser el tercero del reino y después a primer lugar junto a Faraón en todo Egipto. Como cualquier familiar que se preocupa por su familia, manda traer a su familia. No los deja en tierra
donde vivían su padre y sus hermanos, toda su familia, sus medios hermanos, sobrinos y demás, sino que les dice: vengan a Egipto y vivan de la tierra que Dios me ha permitido administrar. Y los puso en Gosén. Era una buena acción que estaba haciendo José con su familia. Sin embargo, aunque era algo lógico y correcto, vemos que 400 años después toda la familia es esclavizada y viven como ajenos, como extraños, y sufren una opresión étnica o racista a través de un faraón que no conocía a Dios ni a José ni le importaba, ¿verdad? Entonces, lo bueno que hizo José 400 años después se convierte en un problemón para una cantidad de millones de personas. Y uno pudiera decir: no, hombre, pues la regó José, hombre, los hubiera dejado allá. Si viviéramos en ese entonces hubiéramos dicho: no, hombre, pues ¿para qué se los traía? Pues tenía lana, que le mande, ¿verdad?, a tierra allá con los cananeos donde vivía su familia. Mándale todo lo que necesita. ¿Para qué se los hubiera traído? Mira ahora cómo están todos miserables, esclavos, subyugados por el faraón y su ejército. Y era la situación muy pobre y precaria del pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, vemos que crece a 2 millones de personas por lo menos. Sin embargo, Dios tiene control de todo el mundo. Más o menos en el año 2131, o sea, 645 años antes de Moisés, para darnos una idea. O sea, de ahorita estamos 2000 años adelante del nacimiento de Cristo. Bueno, otros 2130 años atrás, es el tiempo en que ocurre el llamado de Abraham, que Dios le hace a Abraham. Y Dios tiene control de todo, porque fíjense que dice, Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. O sea, Dios le está hablando a Abraham, le está explicando lo que va a pasar 645 años después, con la descendencia, que todavía no tenía hijos Abraham, todavía no había nacido Isaac, pero Dios ya le está diciendo lo que va a pasar, no con Isaac y su familia, sino con todos los cientos de miles de gentes que iban a surgir de él. Y le dice: morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios se lo estaba advirtiendo muchos años antes. Más también a la nación a la cual servirá, o sea, a los egipcios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Se fijan qué bonito habla Dios de la muerte? Vendrás a tus padres. El hecho es de que Dios le adelanta lo que va a pasar, 400 años de sufrimiento, y van a salir de allí con riquezas. Eso es contradictorio, ¿no? Pero Dios se iba a hacer cargo de la nación de Egipto. Ahora, mientras tanto, esos 430 años, ¿qué pasa en el resto del mundo? La Biblia dice que Dios es paciente con el amorreo. ¿Qué es el amorreo? Son las naciones que están habitando Canaán, donde iba a ir a conquistar después Josué. Dice la escritura en Génesis 15, 16: y en la cuarta generación, Dios le sigue explicando a Abraham. Le dice: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios le estaba dando tiempo al amorreo para que se arrepintiera. ¿Conocían a Dios? Pues sí, porque eran descendientes de Noé. ¿Servían a Dios? No. ¿Buscaban a Dios? No. Pero por más de 400 años el Señor estuvo esperando a que el amorreo se arrepintiera. O sea, Dios tiene control de todo el mundo. 645 años antes de Moisés, como decíamos hace ratito, Dios dio la promesa a Abraham, mientras que da tiempo al amorreo que habita Canaán para que se arrepienta. Deuteronomio 32:30 es lo que dice. Y en ese pasaje dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Está hablando ya de la conquista de Canaán,
en este pasaje, Moisés, dice: ¿cómo podría uno de nosotros perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Entonces Dios estaba considerando hacer justicia y juicio en cada quien. No se le pasa nada. El siguiente tema que quiero platicar con ustedes es acerca de Moisés. Aunque el título es Su vida, esfuerzo y llamado, vamos a ver que pues su vida está media tambaleante. Su esfuerzo pues no hizo esfuerzo, y su llamado pues era de Dios, no de él. Entonces resulta que alguien está atrás de él haciendo todo: su vida, su esfuerzo y su llamado. Dice Éxodo 2: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ya los conocía, pero como que les dio una repasada, ¿verdad? Sí, ya sé quién es. Ya sé quién es. Dios tiene ese control. Estaban gimiendo porque, aparte de la opresión que estaban teniendo, Faraón ordenó pena de muerte para todos los bebés hombres que nacieran. O sea, otra raya al tigre. Y en este caso resulta que Dios pone gracia en las parteras que atendían al pueblo de Israel, y dice la escritura que las parteras o los ayudantes en el parto, que temieron a Dios, dice, dejaron con vida a los varones. Entre ellos estaba Moisés, y dice que Dios prosperó y bendijo a esas parteras, aunque eran egipcias. Y eso nos hace entender que Dios no se confunde ni es étnico. Dios ve las cosas buenas, y dice la escritura que Él no llama a lo malo bueno, ni a lo bueno con lo malo, ¿verdad? Y en este caso vemos cómo Dios tiene misericordia de las parteras. Y cosa curiosa, Moisés, que era levita, hijo de la tribu de Leví, fue criado en el palacio de Faraón. Mismo Faraón que había ordenado la muerte de los niños varones, becó a Moisés y le pagó la crianza a su mamá. ¿Por qué? Pues Dios estaba mostrando su bondad, ¿verdad? Que las cosas no son como parecen, ni van a ocurrir como la gente quiere, sino como Él quiere. Y en su misericordia vemos este efecto de gracia. Resulta que en una ocasión, ya estando adulto, cerca de los 40 años, Moisés quiere hacer justicia recordando su origen, y quiere hacer justicia con su pueblo, matando a uno de los soldados que maltrataba a otro del pueblo de Israel. Y él, considerando hacer un bien, hace justicia, mata a este soldado y lo esconde en la arena. Y resulta que no era ningún favor el que a ojos de los maltratados les estaba haciendo, porque al día siguiente ya sabía todo el mundo lo que había hecho. De modo que él destruyó su vida por haber matado a un egipcio. Entonces su esfuerzo de poco le sirvió. Pero Dios, unos años después, no solamente mata a un egipcio, dice la escritura que mató a Faraón mismo con todo su ejército. Claro que Moisés nomás estaba viendo, pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios para nada. Y es una maravilla esto, porque yo quisiera que a lo largo de la plática te vayas ubicando en estas circunstancias. ¿Qué circunstancias están manejadas por ti y qué circunstancias necesitan que sean manejadas por Dios para que le des chance a que lo obre? Y no seas como Moisés, que luego cometes errores y pues te cuestan, bueno, a él le costaron 40 años nomás, ¿verdad? Yo espero que a nosotros no. En este caso, Dios le dice Jehová
bueno, Dios le dice al pueblo de Israel, a través de Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, los pleitos en los planes de Dios, si Dios te pone en un plan y hay broncas, pleitos, ni te preocupes, esos Dios se encarga. Entonces vemos a Moisés un reo de muerte después. Ya no puede ser príncipe de Egipto, ya no puede ser el mandatario que su mamá crió, sino que ahora huye de Egipto y se convierte en un reo de muerte. Tenía pena de muerte, entonces se fue a vivir a Madián, una nación lejos de Egipto. Y resulta que para los egipcios era algo abominable, horrible, estar con un rebaño o con un pastor de ovejas. ¿Y qué creen que fue a hacer a Madián Moisés? A pastorear ovejas. Entonces, lo menos, como luego dice uno, ¿verdad?, lo que menos has de querer, le tocó a Moisés. Y lo que menos quería hacer Moisés, órale. ¿Dónde habremos oído esto? La lógica humana, aparte, otro tema de Moisés, la lógica humana le estorba a Dios y le resta gloria. ¿Se acuerdan que Moisés era tartamudo? Cuando Dios le habló en la zarza, 3 veces le dijo, ven y te voy a enviar. Y él 3 veces se negó y dijo que no. De las veces, su mayor trauma era la tartamudez. ¿Cómo me mandas de emisario para una nación si ni siquiera puedo hablar bien? En una de las veces el Señor le dice, Moisés, ¿quién le dio la boca al mudo? ¿Quién creó la boca? Pero él, en su lógica, pues eso no podía ser, no era conveniente. Y se seguía aferrado a su idea. Yo no, Señor, mejor manda por el que debas de mandar. Hasta que el Señor dice, mira, ya la tercera le dijo, mira, la verdad les voy a ser sincero, yo no sé qué planes tenía Dios para arreglarle su tartamudez. O no se la podría haber arreglado si lo mandó de vocero. Si Dios, que hace todo, manda un tartamudo de vocero, no podría haberle arreglado su voz. Pero como Moisés dijo que no, bueno, terminó Dios mandando a Aarón, su hermano, con él, para que no hablara Moisés, sino Aarón. Bueno, yo sé que ahorita Moisés ya no está batallando con la tartamudez, pero durante esos años, otros 40, sí iba a seguir batallando. ¿Por qué? Porque él no quiso. Entonces muchas veces Dios te manda a hacer algo y nos aferramos de que no, Señor, las matemáticas no dan, conmigo no puedes. Y Dios te dice, espérame, pues las matemáticas para mí son una opción, no es la única opción. Y para nosotros, sobre todo las quincenas, las matemáticas es la única opción. Porque los planes de Dios no tienen nada que ver con los planes de uno, ni con el pensamiento de uno, etcétera, ¿no? Brincando ahora al tema de la liberación de Egipto, que ocurre alrededor del 1446, Dios se le revela en la zarza ardiente a Moisés con el nombre de Jehová. La palabra Jehová está castellanizada de 4 consonantes hebreas que no tienen traducción en español, pero se escribe como YHWH. Ahorita la estábamos cantando en la versión americana, Yahweh, ¿verdad?, que es YHWH. Si le agregan las vocales que se traducen en el hebreo, ya se escucha como Yahvé o Yahweh en inglés. En el castellano sería Jehová. Y la traducción de esa palabra es yo soy. Moisés le decía, Señor, voy a ir a hablar con Faraón y me van a decir, oye, ¿y de parte de quién vienes? Y decía Moisés, ¿y quién les voy a decir? ¿Quién me mandó? ¿El de la zarza? ¿Quién? No entiendo. ¿Dios?
Pues ellos tienen así de dioses. Va a decir otro. Tenía una preocupación sana Moisés. Sin embargo, la respuesta de Dios era, lo interesante de esto es el nombre que Dios da. Y lo dice en otros pasajes, no lo vamos a ver, pero le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y se me hace raro ese nombre porque como que no tiene mucho significado. Los voy a cambiar de balcón para que tengan otra visión, otro punto de vista. Este nombre aclara a todo el mundo que nadie es, solo Él es. Cuando Dios dice, yo soy, dile a Faraón que yo soy te manda. Ya me brinca, ya no hay lógica, no tengo lógica para explicarlo. Y digo, Señor, no, ¿cómo está el tema? Pues resulta, Pablo nos da una ayudadita y escribe, por la fe entendemos, en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, ¿de qué fue hecho? De lo que no se ve. O sea, todo lo que vemos para nosotros es real, es cierto, es tangible, aquí está. Sí, pero Dios dice, esto no es, yo soy. Si lees este pasaje, puedes entender que todo lo que hay material en el universo, las personas, la materia, todo lo que hay fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo lo que vemos, antes que era nada, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Era nada. Pero ¿quién sí era? Dios. Entonces Dios le dice a la materia, yo soy. Ustedes no son. Aguas. Por eso el Señor con este pasaje podemos entender muchos otros. Por eso dice el Señor, que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Que Él produce y da vida. En Ezequiel viene una profecía acerca de un valle de huesos secos, ¿se acuerdan? Y que Dios le habla al profeta y le dice, sopla, ¿tú crees que vivan esos huesos? Y el profeta decía, no, Señor, pues no, me estás preguntando tú, pues no sé. Habla, diles, profetízales en mi nombre y diles que se levanten y que se pongan en pie. Y dice, mientras yo hablaba, la tierra tembló y empezó a subir del suelo materia a sus huesos, se empezaron a cubrir de carne y entró el Espíritu de Dios en ellos y tuvieron vida y se convirtieron en un ejército enorme. ¿Por qué? Pues porque habló el que es. Y cuando el que es habla, los que no somos, aguas. ¿Sí? Entonces, es muy revelador este pasaje porque nos permite entender que todo lo que vivimos y todo lo que hacemos, el Señor dijo en una ocasión, cielo y tierra, ¿qué? Pero lo que yo digo, ¿qué? No pasa. ¿Por qué? Porque Él es. Lo demás no es. Cuando Él quiera, deja de ser. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y cuando Él quiera, lo que hizo, dejará de ser. Por eso después Juan se asombraba y decía, Señor, veo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Qué está haciendo Dios? Pues cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Él sí es. Él sí puede hacer todas las cosas. ¿Con qué nombre podríamos tú y yo describir o decir quién es Dios? Pues nomás el que es. Porque todo lo demás, incluyéndome, no somos. No somos.
Ahora, en el caso de Moisés, Dios siembra una confianza en él y empieza a crecer. Porque le advierte con tiempo y le dice: mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojarán a Egipto. Dios permite que Israel lo despoje, pero es ese mismo pasaje: no saldrán con las manos vacías. Dice la escritura que cuando alguien despoja a otro, normalmente, ¿cómo somos despojados? ¿Con qué? Violencia, ¿verdad? Pues dice la escritura que el pueblo de Israel despojó a Egipto, ¿con qué? Con gracia. Qué fino es Dios, ¿no? Él sí es bueno. Debemos de saber que no existen obstáculos contra los planes de Dios, incluso Faraón. ¿Recuerdan que quiso matar a Israel? Quiso matar a todos los niños varones, ¿se acuerdan? Pues resulta que Dios le dice a Moisés, y le dice: así dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas tú no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Le dijo Dios a Faraón. O sea, Faraón se estaba poniendo las patadas con Dios. No podemos hacer eso. O sea, la rebeldía y la obstinación no caben en la vida del hombre. Dice la escritura que Moisés era de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. O sea que estaban, ¿qué? ¿En la tercera edad? Se me hace que más. ¿Cuál sigue de la tercera? No sé. Dios les estaba dando un trabajo bárbaro a dos viejitos, ¿no? Yo desde los 40 me tiemblan las rodillas por pensar quién me podrá dar chamba o no. ¿Verdad que sí? Y a los 50, pues más. Imaginen dos personas de 80 años empezando apenas una chamba que les iba a durar 40. ¿Cuál pensión y qué nada, ¿verdad? Pablo lo expresa así, fíjense: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. O sea, sin importar tu edad, ¿estás unido con Cristo? Vales. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. Los planes de Dios dan certeza a Moisés y empieza a crecer su fe. Hay algunos pasajes que nos hablan de esto. No quiero leerlos más para avanzar. Pero él empieza a crecer en fe. Y algo curioso es que, miren, todos estos pasajes los van a ver ustedes después en Facebook o en las prédicas en YouTube. Todos esos pasajes terminan con una frase: como Jehová lo había dicho. Y no los oyó como Jehová lo había dicho Moisés, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Después de lo cual él los dejará ir de aquí, les dijo Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no los oirá, etcétera, etcétera. Se estaba anticipando Dios y le decía a Moisés. Cuando Dios te pone a hacer una chamba, Él hace crecer tu fe.
porque Moisés no la tenía. El hecho es de que si lo vemos en términos del Nuevo Testamento, dice la Escritura que Jesús no se fiaba de la gente porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios mismo sabe todo lo que va a pasar. De hecho, ahí en Apocalipsis menciona, hecho está. O sea, todos mis planes, fíjense, nos está diciendo en Apocalipsis, hecho está. Mi voluntad, mi proyección, mis planes se van a hacer. Yo creo que si el Señor Jesús hubiera vivido en nuestros tiempos, yo creo que los apóstoles no lo invitaban al cine, ¿verdad? Porque pues ya sabía cómo iba a terminar la película, ¿verdad? Pues aquí les hacía, ¿cómo se llama? Spoiler, ¿verdad? Cuando el hombre no quiere obedecer, Dios extiende su mano. Este pasaje nos habla de que Faraón, dice Dios, Faraón no les oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. O sea, cuando alguien no quiere obedecer, aguas, porque entonces dice Dios, yo voy a extender mi mano y va a suceder lo que yo dije. En este caso, bueno, pues sale el pueblo de Israel y bueno, ustedes saben, a final de cuentas, Dios castiga a Faraón, castiga al ejército y sucede lo que Dios dijo que sucedía. Muy bien, las plagas. Vamos a ver ahora un poco de las plagas de Egipto. Las plagas, rápidamente les quiero comentar, es una lista de los ídolos o de los centros de idolatría de Egipto. Y esto nos habla también a nosotros que todos tenemos ídolos, centros de idolatría o que están antes que Dios. Por ejemplo, el río de Egipto es una vega que riega muchos miles de hectáreas y pues obviamente agrícolamente hablando era una nación poderosa gracias a los ríos y los brazos, los ramales del río Nilo. Y a raíz de eso ellos adoraban el río Nilo. Y lo primero que hace Dios es convertir el agua de la que ellos bebían, de la que sus ganados bebían, con la que regaban sus parcelas, la convierte en sangre, algo detestable. Y dice que la tierra apestaba, el agua apestaba. Tuvieron que hacer pozos fuera del río, fuera no podían usar el agua del río para poder sacar agua, porque no se podía tomar ni el río, ni los arroyos, ni las fuentes de aguas. Y Dios condena ese ídolo. Pero hay más ídolos, como por ejemplo, cuando vamos a un río lo que anhelamos ver son peces, pero el río de Egipto dice que empezó a producir ranas. No me quiero meter mucho, pero las ranas son símbolos de espíritus inmundos que llegaron hasta la cámara, hasta las camas, hasta las habitaciones, los cuartos, las cocinas, los trastos, en todos lados estaban las ranas. Entonces, nadie quería saber nada ya del río, porque estaba produciendo una plaga el río. Igual el polvo de la tierra dice que se convirtió en piojos, el aire se convirtió en moscas, el ganado que estaba allí murió, tenía plagas. La vida saludable de la gente se empezó a convertir en úlceras y sarpullido, comezón. La gente estaba empezando a contaminarse de algo, todo mundo, no sé de qué. Solamente los egipcios, ya para entonces, en la tierra de Gosén, en donde vivía Israel, ahí no pasaba nada. Nada más alrededor en Egipto. Es en donde había inmundicia en la salud de la gente. Y una de las primeras destrucciones que envía Dios del cielo, el granizo que destruye animales, gente, todo lo que había en el campo, sembradíos y demás, y destruye después, por la dureza del corazón, manda langostas, y las langostas se acaban de remoler todo lo que dejó el granizo, y finalmente les pone un estate quieto. Y por 3 días no había luz en todo Egipto.
Imagina, dice que la gente, dice, podía palpar las tinieblas de lo negro del ambiente. Y en 3 días nadie salió de sus recámaras. Dios está mandando un juicio final, que era la muerte de los primogénitos. Y bueno, con esto podemos entender que si tú tienes ídolos, va a llegar el momento en que Dios los va a poner a juicio. Porque dice la Escritura en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño. Porque nada más Él es. Luego viene un tema que se llama la Pascua. La Pascua es una fiesta que empieza cuando el pueblo de Israel es liberado por orden de Dios. Y esta fiesta consiste en sacrificar un cordero. La sangre del cordero se pone en los postes y en el dintel de la casa. Porque esa noche iba a pasar un ángel matando a todos los que no tuvieran marca de sangre en sus hogares. Todos los primogénitos, fuera animal o fuera persona. Y la fiesta de la Pascua simboliza al Señor Jesús, porque es la sangre del cordero la que te libra del juicio de Dios. No te libra de la muerte, te libra del juicio de Dios, que es peor que la muerte. Al final, el Señor dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, la muerte no es nada. El juicio de Dios es el problema. Se sacrificaba este cordero el 14 de Aviv. Tenían que estar vestidos, listos con las llaves del carro en la mano, hagan de cuenta. Comidas que no debían, el cabrito, pues. Por cierto, el cabrito es una costumbre judía de Monterrey, de ahí viene, de la Pascua. Porque así es, el cabrito se cose asado y no se parte. Dice la Escritura que no debían de quebrar sus huesos. ¿Les suena ese pasaje? Que dice la Escritura que el Señor Jesús fue sacrificado y no sería quebrado hueso suyo. Iba a ser asado al fuego y nada debería de quedar de su carne. Si era un cordero o un cabrito, un cordero, perdón, por familia, en una casa, pero en la casa nomás somos 3, pues no nos vamos a acabar un cordero. Bueno, pues entonces invita a los vecinos, pero esa noche no debe quedar nada. Queriendo decir que el Señor no solamente basta para ti, basta para tu familia, es suficiente para tus vecinos y para los que se acerquen. El Señor Jesús decía: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. O sea, no tenemos vida sin Él. Tenían que comer con pan sin levadura, la levadura es símbolo de pecado, pan sin pecado, y con hierbas amargas. Muy bien, este rito era para salir, tenían que salir rápido ese día en la noche, y luego viene la fiesta de los panes sin levadura, que por 7 días iban a comer panes sin levadura. Desde ese día hasta el 7º día. Una semana. Comiendo pan sin levadura, llámese pecado. Yo les pregunto, ¿qué pan conocen sin pecado? Pues solamente Jesús. Es el único pan. Y una semana dando a entender que es toda tu vida. Y el 7º día, que es reposo, dice: habrá santa convocación y fiesta. Terminamos con el día de reposo en fiesta. Muy bien. Ok, bueno, pues esa es la fiesta de los panes sin levadura en Éxodo 12:17. Y el significado de la levadura, pues es el pecado. Ya lo vimos. Ok, vamos a pasar ahora a la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué pasa en esa salida? Esta es una foto de Google con algunas letras. El hecho es de que viene una ruta. Esta es la tierra de Gosén, de este lado. Empiezan a peregrinar por este lado, atraviesan toda la península del Sinaí y llegan hasta esta playa. Cuando ellos vienen por aquí, todo esto son montañas, y cuando llegan a la playa se dan cuenta que están atrapados enfrente,
¿qué estaba enfrente? El mar. A los lados, montañas. Y atrás, el ejército de Faraón. Y Faraón, fue la lógica de él, dijo, están atrapados. Porque todo el mundo viajaba a tierra de Israel por acá. Pero dice Dios que no los sacó por el camino de los filisteos, sino que los trajo por el camino del desierto. ¿A dónde? A una aparente trampa. Pero estaban siguiendo la columna de nube y la columna de fuego que representaba a Dios, ¿verdad? Ellos no iban por su camino, iban siguiendo a Dios. Resulta que cuando llegan allí, Faraón dirige su propia perdición, porque pensó que estaban encerrados por el mar. Las montañas no los dejaban salir. Si vemos una foto un poquito más ampliada, esta es la playa donde llegaron ellos. Se llama Nuweiba. La pueden ver ahí en Google, en el Google Earth o en el Google Maps. Ahí está, esta playa. Aquí está el camino entre las montañas. Y ellos tenían que cruzar para acá. Pero ¿cómo cruzan por el medio del mar? Y aquí, todo este mar, hay abismos. Abismos de cientos de metros de profundidad. No había manera de cruzar. Son alrededor de 15,5 kilómetros más o menos. Y esto se llama el Golfo de Acaba. Golfo de Acaba. Bueno, esta es una foto más o menos del área de las montañas. Y aquí al fondo está el mar que los atrapó. Esa es la playa y el mar donde pues hasta ahí llegaron. Y aquí estaba acampado todo Israel. Pero dice la Escritura que en esta zona estaba la nube en la noche, en el día, y la columna de fuego en la noche, que no permitía que se juntara el ejército de Faraón con el campamento de Israel. ¿Sí? Pero ahí estaban acampados. Resulta que empieza a clamar el pueblo de Israel en este pasaje. Se quejan con Moisés. Dice, ya ves, nos trajiste acá para matarnos. Y Moisés hace una aclaración y les dice, no teman y estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Resulta que hay, abajo del mar, hay si pudiéramos cortar el mar, hay una fracción de 900 metros abajo del mar, a 33 metros de profundidad, allí en esa playa, a 33 metros de profundidad. Para un lado son abismos, 500 metros para un lado, 300 metros para el otro, pero aquí hay 900 metros de un corredor que sale hasta el otro lado, 33 metros abajo del agua. Y cuando Dios le dice a Moisés, toma tu vara y parte el agua, golpea el agua, dice la Escritura que envió Dios un viento oriental, se parte el agua y el pueblo de Israel alcanza a pasar. Es una pendiente de 6 grados abajo del mar, que no tiene lodo, es arena. Y hay un hermano, Wyatt, que hace tiempo hizo excavaciones y investigación submarina y encontró un montonal de cosas en ese pasaje por donde pasó el pueblo de Israel. Y ahí están los vestigios. Estas son fotos submarinas de él. Miren, por ejemplo, esta es una foto de una rueda y esta es la foto de la misma rueda en un museo egipcio. Y estos están en el fondo del mar, en esa sección. La foto anterior igual. Y hay cascos de caballos, huesos de personas, fémures humanos. Y luego resulta allí menciona la Escritura que Salomón hizo estas torres, unos pilares, y están escritos por todos lados los pilares. Son 2 muy enormes, uno de un lado del mar y el otro del otro. Y ahí están, en donde narran el cruce del Mar Rojo. O sea, es real, no es historia. Muy bien, esa es la foto de uno de los pilares. Está en Isaías 19:19 el pasaje, por si alguien lo quiere ver. Ok,
resulta que ya cruzando del otro lado, el pueblo murmura porque no tienen agua. Y bueno, sin querer meterme tanto al pasaje, resulta que pues no había manera de sacar agua del desierto. Y Dios le da una instrucción a Moisés, déjame adelanto a todo esto, y le dice, allí en Refidín, habla a la roca y ella dará su agua. Y ahí está la roca. Esa es una foto real del agua que salió de esa roca. Miren, ahí está un acercamiento. Y esta foto en particular es un acercamiento de esta sección. Ya la analizaron y resulta que toda esta roca está erosionada. Erosionada quiere decir gastada. Dice, pero para erosionar esta roca, dice, tuvo que haber sido un caudal enorme para poder darle abasto a desgastar la piedra. Quedó lisa la piedra. ¿Se acuerdan las piedras de río cómo son lisas? El agua las pule. Bueno, eso pasó con esa roca. O sea, es real. Ahí está. La roca dio su agua. ¿Qué más podemos hablar de este tema? Ahorita les voy a decir. Me voy a brincar a Amalek porque se nos acaba el tiempo. Hay un pasaje que nos habla el tema de la guerra con Amalek. Amalek, no me va a dar tiempo para explicar todo, pero Amalek se refiere a la carne, nuestra carne, tu carne. Dios tiene guerra con tu carne siempre. Dice, Dios tendrá guerra con Amalek perpetuamente. Y Amalek fue el enemigo que hizo que Esaú perdiera el reinado. No quiero comentar muchas cosas más porque no me va a dar tiempo, pero no debemos de permitir que la carne viva. El Señor Jesús dijo en otros términos, el Espíritu es el que da vida. ¿La carne qué? Para nada aprovecha. Entonces, a raíz de su incredulidad de Moisés y Aarón, Dios dictamina que no meterán al pueblo de Israel a la tierra de Canaán por causa de la carne. La carne es tremenda, es nuestro principal enemigo. Acuérdense que el Señor venció a Satanás en la cruz. Él dijo, yo he vencido al mundo. No tengan temor, al mundo yo lo he vencido. Pero la carne tenemos que trabajarla cada quien. Muy bien. Siguen los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés allí. Estos 10 mandamientos no son más que la base o el cimiento de nuestra vida y no hacen más que exponer nuestra imposibilidad de agradar a Dios. ¿Por qué? Condenan a la carne. No podemos cumplir los 10 mandamientos. Pero la ley del Espíritu de vida que viene de Cristo sí nos permite no solo cumplir los 10, sino los 631 más que hay en el Pentateuco. Ok, bueno, los 10 no los voy a leer, son 4 que tienen que ver con Dios, los primeros 4, no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes, no tomar el nombre del Señor en vano y guardar el día de reposo. Y los otros 6 tienen que ver con el hombre, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni codiciarás. El Señor Jesús nos da la explicación amplia de estos mandamientos en Mateo. Hay otras 631 leyes. En el libro de Éxodo nos habla acerca de esclavos, leyes de justicia, leyes humanitarias. Hay mucho que hablar del tema, pero luego nos habla de las fiestas, 3 principales: panes sin levadura, primicias y la cosecha. Esas 3 fiestas tienen un simbolismo para nuestro tiempo. Las instrucciones sobre el tabernáculo vienen enseguida. Resulta que de esto voy a hablar 2 cosas muy, muy importantes que debemos de tener o de entender. El tabernáculo representa al Señor Jesús, pero también nos representa a ti y a mí. ¿Por qué? Porque ahí mora la presencia de Dios. ¿Sabes que cuando Dios ordenó que hiciera el tabernáculo, sabes de qué madera la ordenó que le hiciera?
madera de acacia. ¿Sabes qué es la acacia? El mezquite. Yo te pregunto, ¿tienes muebles de mezquite en tu casa? ¿Sabes lo que es la madera de mezquite? Yo creo que estamos familiarizados nada más con las tortilleras. Las tortilleras que aplastas la tortilla, ¿verdad? En vez de hacerlas a mano, pues las metes a la tortilla, son de mezquite. Es muy pesado, es muy duro y está chueco. No hay tablas largas de mezquite, no existen. Y si hay, encontrarás una, allá cada no sé cuánto. ¿Sabes por qué escogió Dios el mezquite para hacer el lugar en donde él iba a vivir? Porque en el desierto no hay más. Es todo lo que hay. ¿Y sabes por qué te escogió a ti y a mí? Porque no hay más. Así que no te vayas a creer mucho, ¿eh? Adentro del tabernáculo estaba el arca, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Había otros utensilios, no voy a meter a explicar todos los detalles, y era en sí 3 partes lo que consistía el tabernáculo. Es el patio, que es todo lo de afuera, y la tienda. En la tienda había 2 cosas, el lugar santo y el lugar santísimo. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. En el lugar santo pues estaba el candelero de oro, estaba el incienso, el altar del incienso, y estaba la mesa con los panes de la proposición, donde Dios se sentaba a platicar con los sacerdotes. Dios tiene comunión con nosotros y esto representa nuestra alma, este es nuestro espíritu donde está Dios. Muy bien, Dios se encarga de poner artífices y finalmente nos habla un poquito las instrucciones sobre la vestimenta de los sacerdotes. La vestimenta tiene muchas cosas, pero lo principal es que el sacerdote representa al pueblo ante Dios y lleva un pectoral con 12 piedras, que cada piedra representa a cada una de las tribus de Israel. Jesucristo es nuestro sacerdote y te lleva en su corazón. Dice Isaías 49, en mis palmas te llevo esculpido. A veces pensamos que Dios no nos toma en cuenta o no se acuerda de nosotros o pasamos desapercibidos. Dios no me toma en cuenta ni se acuerda de mí, pero no es así. Él es nuestro sumo sacerdote. Y por último, el sacrificio continuo, que nos habla acerca de una ofrenda que esta tiene mucha significancia, es muy importante porque nos habla de una ofrenda que tiene que ser sacrificado en la mañana y otro cordero sacrificado en la tarde. Dice el Señor, allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Sabes por qué estaba ese sacrificio? ¿O sabes por qué nos interesa? Cuando se sacrifican los animales, los abren, le sacan en los intestinos, le sacan la grosura de los intestinos, la grosura de los riñones, la grosura del hígado y se queman. Y luego se quema el cuerpo con las piernas y la cabeza. En la mañana y en la tarde. ¿Saben lo que quiere decir? Quiere decir, si ese cordero que Dios quiere que se sacrifique todos los días, es el sacrificio continuo, ese cordero somos tú y yo. Donde en el sacrificio las grosuras y lo que hay adentro de nosotros, ¿saben lo que son? ¿Saben qué representan? Los sentimientos. Entonces, lo que está diciéndote Dios, ¿sabes lo que significan las piernas y tu cabeza? Bueno, las piernas es con lo que ¿qué? Caminamos, ¿verdad? Entonces las piernas es mi caminar, mis costumbres, mis hábitos, mis caminos, ¿verdad? ¿Y mi cabeza qué será? Mis pensamientos. Entonces, en la mañana se tiene que cocer a ceniza ¿mis qué? Mis sentimientos. ¿Qué más? Mis caminos y mis pensamientos. Y en la tarde, otra vez.
El Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese. ¿Y luego qué? Tome su cruz. ¿Para colgarla aquí? No. ¿Para qué? Para morir. Cada día. Y luego, sígame. ¿Se fijan? El Señor le estaba enseñando a Moisés cómo debería ser nuestra vida espiritual. Ok, esto es lo que estuve platicando. Y Éxodo, pues es una sola pieza de un todo que se llama Jesús. ¿Por qué? Porque el rescatado del exterminio de Herodes para salvar a todo el mundo fue él. Si Moisés se hizo aborrecible por hacerse pastor de ovejas, Jesús mismo fue la oveja. Jesús es el yo soy. Jesús es la fortaleza de los siglos para el que no tiene vida, así tenga 80 o más años, no importa. Él es el que da la vida. Él es el pan sin levadura, el que da vida al mundo. ¿Es el dueño de tu vida? La pregunta: ¿es el Señor dueño de tu vida? ¿O tiene comunión contigo? ¿Es el dador de la vida? ¿Está en ti o está lejos de ti? ¿Jesús te conoce y te libra del juicio eterno? Pregunto. No necesitan contestarme. Es una pregunta meditativa. Ahora, ¿ya has hecho un pacto con Jesús? ¿Es quien Él dijo: yo le resucitaré en el día postrero? Pregunto, ¿ya has hecho un pacto con Jesús? ¿Te reconocerá el Señor cuando venga de nuevo? Él dirá: sí, yo lo conozco. Yo no solamente di mi vida por Él, vivo con Él. Si no, entonces no esperes a que pase otro día alejado del dueño de todo. Porque tú y yo no somos. Nada más Él es. Él es el único que te puede dar vida eterna. Y no permitas que tu orgullo te destruya como lo hizo Faraón. El tamaño de su orgullo es el tamaño de tu destrucción. Por eso dice: no endurezcas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. No rechaces a Jesús. Muy bien, pues voy a pedir